Una antorcha avanza lentamente por un corredor de piedra. Las llamas proyectan sombras inquietas sobre las paredes cubiertas de jeroglíficos. Un grupo de sacerdotes camina en silencio. Nadie habla. Nadie se atreve. Porque el hombre que yace frente a ellos no es un guerrero victorioso. No es un anciano sabio. No es un conquistador legendario, es apenas un muchacho. Un rey adolescente. Un faraón que acaba de morir. Su cuerpo descansa cubierto por lino y resinas sagradas. Sobre su rostro han colocado una máscara destinada a contemplar la eternidad. Los sacerdotes pronuncian antiguos hechizos mientras sellan amuletos entre los vendajes. El aire huele a incienso. A mirra. A muerte. Pero también a algo más. A miedo. Porque fuera de aquella cámara funeraria, Egipto se encuentra al borde de una nueva crisis. El joven rey ha muerto sin heredero. Los hombres más poderosos del reino observan el trono vacío. Los sacerdotes conspiran. Los generales esperan. Y los antiguos dioses, aquellos que habían sido expulsados y luego restaurados, parecen guardar un silencio inquietante. Nadie imagina que aquel entierro apresurado dará origen a uno de los mayores enigmas de la historia. Nadie imagina que, más de 3000 años después, millones de personas seguirán pronunciando el nombre de aquel muchacho. Y nadie imagina que su tumba permanecerá oculta mientras imperios enteros nacen y desaparecen sobre la tierra. Porque la historia de Tutankamón no comienza con el descubrimiento de su tumba. Ni siquiera comienza con su coronación. Comienza años antes. Cuando un faraón decidió desafiar a los dioses de Egipto. Cuando los templos fueron cerrados. Cuando los sacerdotes fueron humillados, cuando una de las civilizaciones más poderosas de la antigüedad estuvo a punto de abandonar las creencias que habían guiado su existencia durante siglos. En medio de aquel caos nació un niño. Un niño destinado a convertirse en rey. Un niño demasiado joven para comprender que heredaría una guerra invisible. Una guerra entre hombres. Entre creencias. Y, según muchos, entre los propios dioses. Porque Tutankamón no fue simplemente un faraón. Fue el heredero de una revolución. El guardián de una tradición que estaba desapareciendo, y el protagonista de una historia tan extraordinaria que aún hoy continúa fascinando al mundo. Esta noche viajaremos al corazón del antiguo Egipto para descubrir quién fue realmente el niño rey que restauró los dioses prohibidos. Una historia de poder. De fe. De misterio, y de un legado que logró derrotar al tiempo. Porque detrás de la máscara de oro más famosa de la historia, se oculta una verdad mucho más sorprendente de lo que imaginas. El faraón que declaró la guerra al cielo. A mediados del siglo XIV a.C., Egipto era la potencia más poderosa del mundo conocido. Sus ejércitos dominaban vastos territorios. Sus riquezas llegaban desde Nubia hasta Siria. Sus templos acumulaban cantidades inmensas de oro. Y sus dioses parecían invencibles. Durante siglos, una compleja red de creencias había unido al pueblo egipcio: Ra, Osiris, Isis, Horus, Amón. Cada dios ocupaba un lugar en el orden del universo. Pero entonces apareció un faraón diferente. Un hombre llamado Amenhotep IV. Y todo cambió. Las crónicas lo describen como alguien extraño. Distinto. Enigmático. Un gobernante cuya mente parecía mirar más allá de las tradiciones de sus antepasados. Poco a poco comenzó a apartarse del poderoso clero de Amón. Y después tomó una decisión impensable. Declaró que todos los dioses tradicionales debían ser reemplazados. Solo uno merecía adoración. Atón. El disco solar. La fuente única de toda vida. Amenhotep IV cambió incluso su propio nombre. Desde entonces sería conocido como Akenatón. El que es útil para Atón. Y mientras el faraón impulsaba su nueva fe, comenzaron a surgir problemas. Revueltas. Pérdida de influencia internacional. Inestabilidad interna. El imperio empezaba a resquebrajarse.
Fue en medio de aquel mundo dividido donde nació un niño. Un niño destinado a heredar una tormenta. El heredero del caos. Los detalles exactos de su nacimiento permanecen envueltos en incertidumbre. Los historiadores siguen debatiendo quién fue realmente su madre. Algunas evidencias apuntan a una esposa secundaria de Akenatón. Otras sugieren vínculos con la misteriosa reina Nefertiti. Lo que sí sabemos es que nació alrededor del año 1341 a.C. y recibió un nombre muy significativo: Tutankamón, la imagen viviente de Atón. Incluso antes de aprender a caminar, su identidad estaba ligada al nuevo culto creado por su padre. Su infancia transcurrió en una ciudad extraordinaria. Una ciudad levantada en medio del desierto. Una capital construida desde cero para honrar al dios solar. Hoy la conocemos como Amarná. Pero en aquel tiempo era la joya del reino. Palacios luminosos. Avenidas inmensas. Templos abiertos al cielo. Todo diseñado para glorificar a Atón. Allí creció el joven príncipe. Rodeado de lujo. Protegido por sirvientes. Educado por escribas. Pero también aislado. Porque fuera de aquellas murallas el país estaba cambiando. Muchos egipcios continuaban adorando en secreto a los antiguos dioses. Los sacerdotes desplazados aguardaban una oportunidad para recuperar su poder. Y las provincias más lejanas comenzaban a mostrar signos de descontento. Mientras tanto, el niño observaba. Aprendía. Escuchaba. Quizás sin comprender todavía el peso que algún día recaería sobre sus hombros. Entonces ocurrió algo inesperado. Akenatón desapareció de la escena histórica. Las circunstancias siguen siendo poco claras. Tal vez murió de enfermedad. Tal vez por causas naturales, quizás hubo luchas internas. Lo cierto es que el gran revolucionario dejó un reino fracturado, y detrás de él quedaba un heredero demasiado joven para gobernar, el niño que se convirtió en faraón. Cuando Tutankamón ascendió al trono tenía aproximadamente 9 años. Demasiado joven para dirigir el imperio más poderoso de su tiempo. Los verdaderos centros de poder estaban en otras manos. Consejeros. Generales. Sacerdotes. Hombres experimentados que entendían perfectamente la situación. Egipto necesitaba estabilidad. Y para lograrla había que hacer algo impensable. Deshacer la obra de Akenatón. Poco después de convertirse en faraón ocurrió una transformación histórica. Tutankamón cambió su nombre. Desde entonces sería conocido como Tutankamón. La imagen viviente de Amón. El mensaje era claro. Atón dejaba de ocupar el centro absoluto. Los antiguos dioses regresaban. Era una declaración política y religiosa. Una reconciliación con el pasado. Los templos comenzaron a reabrirse. Los sacerdotes recuperaron influencia. Las ceremonias tradicionales volvieron a celebrarse. Las imágenes de Amón reaparecieron en monumentos y edificios. Después de años de prohibiciones, Egipto regresaba a sus raíces. Pero aquello no era simplemente un cambio administrativo. Para muchos egipcios era una restauración cósmica. Creían que el orden universal estaba siendo reparado. Que los dioses volvían a escuchar las plegarias del pueblo. Que la armonía perdida podía renacer. Y en el centro de todo estaba un adolescente. Un rey joven cuya figura servía como puente entre dos mundos. El mundo de la revolución, y el mundo de la tradición. Los secretos del palacio. A medida que crecía, Tutankamón asumió gradualmente un papel más visible. Se casó con una joven princesa llamada Angesenamón. Una unión que reforzaba la legitimidad de la familia real. Las representaciones muestran escenas aparentemente felices. La pareja compartiendo momentos íntimos. Intercambiando flores. Participando en ceremonias. Pero tras aquellas imágenes se ocultaban tragedias silenciosas. Investigaciones modernas han revelado que la pareja tuvo al menos 2 hijas, ninguna sobrevivió.
Sus pequeños cuerpos fueron enterrados junto al faraón. Como si incluso la muerte hubiera querido acompañarlo en su viaje hacia la eternidad. Mientras tanto, la salud del joven rey parecía deteriorarse. Los estudios realizados sobre su momia han permitido reconstruir parte de su condición física. Probablemente sufría diversas enfermedades hereditarias, tenía dificultades para caminar, utilizaba bastones. Muchos de ellos fueron encontrados dentro de su tumba. La imagen tradicional del faraón poderoso y perfecto comienza a desmoronarse cuando observamos la evidencia real. Detrás de la corona había un muchacho frágil. Un joven que luchaba diariamente contra limitaciones físicas, aún así debía representar la imagen viva de un dios sobre la tierra. La muerte del niño rey. Hacia el año 1323 a.C. ocurrió algo repentino. Tutankamón murió. Tenía aproximadamente 19 años, quizás menos. Su desaparición generó incertidumbre inmediata. No había un heredero claro. No existía una sucesión sólida. Y el futuro del reino volvió a quedar en duda. Durante décadas los investigadores intentaron descubrir qué sucedió. Surgieron teorías de asesinato. Conspiraciones palaciegas. Golpes de estado. Intrigas cortesanas. Algunos creyeron que había sido golpeado en la cabeza. Otros sospecharon de sus consejeros más cercanos. Pero los estudios modernos sugieren una explicación diferente. Una combinación de problemas de salud. Posibles infecciones. Y quizá una lesión grave sufrida poco antes de morir. La verdad absoluta continúa siendo un misterio, y quizás siempre lo será. Lo que sí sabemos es que los sacerdotes iniciaron inmediatamente los rituales funerarios. Porque para los egipcios la muerte no era el final. Era el comienzo. El alma debía atravesar regiones invisibles, enfrentar pruebas, comparecer ante los dioses, y finalmente alcanzar la vida eterna. Cada detalle del entierro tenía importancia. Cada amuleto, cada inscripción, cada objeto colocado junto al cuerpo. Todo formaba parte de un viaje sagrado, la tumba olvidada. Los constructores trabajaron contra el tiempo. La muerte había llegado demasiado pronto. La tumba destinada originalmente al faraón quizá no estaba terminada, por eso fue enterrado en una sepultura relativamente pequeña para un rey. Una decisión que cambiaría la historia. Porque mientras otras tumbas reales fueron saqueadas durante siglos, la de Tutankamón quedó oculta. El polvo del desierto hizo su trabajo, las piedras cubrieron la entrada. Las generaciones pasaron, imperios surgieron y desaparecieron. Grecia floreció, Roma conquistó el mundo, Europa atravesó la Edad Media. Y el joven faraón permaneció dormido. 3000 años de silencio, 3000 años de oscuridad, 3000 años esperando ser encontrado. El despertar del rey dormido. En noviembre de 1922, un arqueólogo británico llamado Howard Carter realizó uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Durante años había buscado una tumba perdida en el Valle de los Reyes. Muchos pensaban que no quedaba nada por encontrar. Pero Carter insistió y finalmente apareció un escalón. Luego otro y otro más. La entrada estaba sellada, intacta, esperando desde la antigüedad. Cuando logró abrir una pequeña abertura, su patrocinador le preguntó, ¿puede ver algo? La respuesta se volvería legendaria. Sí. Cosas maravillosas. Ante él aparecía un universo congelado en el tiempo, carros ceremoniales, estatuas, joyas, armas, tronos, objetos cubiertos de oro. Miles de tesoros. Y en el corazón de todo aquello, una máscara funeraria destinada a convertirse en símbolo del antiguo Egipto. El mundo quedó fascinado. Los periódicos publicaron titulares espectaculares. Millones de personas escucharon por primera vez el nombre de Tutankamón, un faraón relativamente menor se transformó de repente en el más famoso de todos. Pero aún faltaba un ingrediente para completar la leyenda. La maldición. La maldición del faraón. Poco después del descubrimiento comenzaron a circular historias inquietantes.
La más famosa afirmaba que una inscripción advertía sobre terribles consecuencias para quien perturbara el descanso del rey. Cuando George Herbert, financiador de la expedición, murió meses después por una infección, los rumores explotaron. Los periódicos hicieron el resto. Nació la leyenda de la maldición de Tutankamón. Supuestas muertes misteriosas, accidentes inexplicables, desgracias repentinas. Todo parecía confirmar la existencia de una fuerza sobrenatural. La realidad era mucho menos espectacular. La mayoría de los participantes vivieron durante años, algunos durante décadas. Incluso Howard Carter sobrevivió mucho tiempo después del descubrimiento. Pero las historias ya habían echado raíces. Y como ocurre con todos los grandes misterios, la leyenda terminó siendo más poderosa que los hechos. Porque la humanidad siempre ha sentido fascinación por aquello que parece desafiar la explicación racional. El rey que venció al olvido. Resulta paradójico. Tutankamón nunca conquistó grandes territorios, no construyó monumentos comparables a los de otros faraones, no gobernó durante décadas, no transformó el mundo. Y sin embargo, hoy es el rostro más reconocible del antiguo Egipto. Quizás porque representa algo profundamente humano, la fragilidad, la juventud, la mortalidad. Era un niño obligado a cargar con el peso de una civilización, un joven atrapado entre viejos dioses y nuevas creencias, un rey que heredó conflictos que jamás creó, y cuya muerte prematura lo convirtió en leyenda. A veces la historia no recuerda a los más poderosos, recuerda a quienes encarnan un símbolo. Tutankamón se convirtió en el símbolo de una época perdida, de un imperio dorado. De una civilización que aún continúa fascinándonos. Y mientras observamos su máscara funeraria. Mientras contemplamos esos ojos inmóviles que han atravesado 30 siglos. Es imposible no preguntarse algo. ¿Quién habría sido realmente aquel muchacho si hubiera vivido? ¿Habría restaurado completamente el antiguo orden? ¿Habría transformado Egipto? ¿Habría cambiado el destino de una civilización? Nunca lo sabremos. Lo único cierto es que el niño rey continúa observándonos desde la eternidad. Silencioso, inmutable, rodeado por los ecos de los dioses que una vez fueron prohibidos. Y quizás, solo quizás, todavía guarda secretos que el tiempo no está dispuesto a revelar. Si esta historia te gustó, te invito a que te unas a nuestro canal, dale like, suscríbete y suena la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Un saludo a todos mis suscriptores. Gracias por elegir este canal.